tan interesante que nos enseñaban de Bogotá. Pero efectivamente, y desde Perú, que es desde donde yo estoy a la fecha trabajando, tengo la oportunidad de servir desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Estado peruano, dirigiendo un programa social que tiene cobertura en todo el país, que se llama Impulsa Perú, y que tiene a su vez también el mandato, tiene el objetivo de promover las capacitaciones para el empleo de personas que están, en primer lugar, en desempleo, personas que no han tenido capacitaciones por temas de orden económico o que han perdido los empleos en algún momento y que están en situación de vulnerabilidad, y que nosotros como programa nos encargamos de poder financiar esas capacitaciones para luego buscar esta inserción laboral. Objetivo que en verdad hoy en ningún país, y sobre todo en los países de América Latina, que todavía estamos en desarrollo y con la pandemia nos ha golpeado muy fuerte y que tenemos retos enormes que tenemos ahora que abordar, pero que en ese esfuerzo estamos. Y que en este espacio y en el tema que nos proponían para participar ahora de esta cohesión que tiene que haber entre lo público y lo privado, es fundamental y lo estamos practicando no solamente ahora este año por el tema de la pandemia, sino desde ya muchos años atrás, desde lo público, porque consideramos que desde la experiencia y las diferentes estrategias que podemos tener del Estado, ninguna de estas políticas públicas va a poder tener resultado si es que no estamos de la mano con el sector privado como también con la sociedad civil. O sea, es un trabajo articulado que quizá en nuestro país, en el Perú, no se ha estado fomentando, y cuando se ha querido trabajar, en verdad ha habido mucha desconfianza de lo público, lo privado y la sociedad civil. ¿Qué duda cabe? Y ayer participaba en otro evento donde, en verdad, el tema de la confianza que existen como piso mínimo para poder generar estos espacios de cohesión entre lo público y lo privado, en nuestro país a la fecha está muy venido a menos. Es decir, los ciudadanos en Perú desconfían del sector empresarial, pero no solamente desconfían del sector empresarial, desconfían también de sus gobernantes. Y es una realidad, es una situación objetiva que no podemos soslayar. Y a su vez también el que hayamos tenido en una semana como país a 3 presidentes ya nos está también dando una foto de cómo también las instituciones, la gobernabilidad, que a la fecha estamos además en un gobierno de transición hasta las elecciones que serán en abril del siguiente año y tendremos un nuevo gobierno a partir de julio del 2021 en adelante, pues es un esfuerzo que permanentemente todos tratamos de unirnos para que la democracia permanentemente esté vigente. Y son los jóvenes, como bien lo señalabas tú hace un momento, que están reclamando y están poniendo en la mesa muchos pedidos que estaban quizá antes, como decíamos, siempre presentes. Sin embargo, no se visibilizaban. Pero creo que es una oportunidad el que desde ahora pues podamos escucharnos, podamos empezar a buscar, como bien se señalaba, esta cohesión tanto entre nosotros, los mismos peruanos, como también recibiendo y abrazando también las realidades que hemos tenido desde años anteriores, como es la migración. Tenemos muchas personas, sobre todo de nacionalidad venezolana, viviendo, trabajando en nuestro país, donde nos falta todavía trabajar mucho el tema de la cohesión social. Y todo esto, bueno, el tema social tiene tantas aristas, pero todo esto enmarcado desde el punto de vista de oportunidades laborales que finalmente a toda persona le da la dignidad de poder, a través de una labor digna, poder cubrir sus diferentes servicios básicos, pues a la fecha nos ha llevado muchos retos como sector, ya que a partir de la pandemia, todo este año hemos visto cómo se han abierto
mucho más las brechas de desigualdad que habían por temas de educación, por temas también de poco acceso de la mujer versus el varón a puestos de trabajo y antes incluso a poder acceder a una educación que después le permita tener un trabajo. Y con la pandemia se han agudizado los niveles de violencia contra la mujer, también contra muchas veces los menores de edad, los niños. Entonces son retos que desde lo público, en este trabajo de mirar transversalmente todas las políticas públicas, porque la política de generación de empleo o de promoción del empleo tiene que estar de la mano con todas ellas. Son retos que institucionalmente y personalmente tratamos de abordar, creo yo, primero con mucha creatividad e innovación. A veces me decían, no es común que en lo público se hable en el ámbito de lo social, ¿no? De la creatividad y la innovación. A veces lo asociamos al tema de la ciencia, que está muy bien y que en nuestro país se requiere mucho el tema de la innovación, la creatividad y generar una propia industria, incluso en nuestro país, que esté vinculado al tema de nosotros poder aprovechar a tantos científicos peruanos, a tanta inventiva y tecnología que ahora se ha empezado a través de emprendimientos a generar. Pero ¿qué hay del tema de la innovación social a través del aparato estatal, pero brindando estas otras herramientas que permitan cerrar estas brechas de desigualdad, de inequidad para el tema de promover empleo? Entonces, yo creo que allí, y un poco me adelanto algunas preguntas que me planteaban para este espacio, creo que ahí es desde el Estado, desde mi rol como funcionaria pública, es algo que veo que es necesario, es algo que cuando lo hemos practicado y lo practicamos desde el programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Perú, hemos tenido resultados muy gratificantes porque ese resultado lo vemos en personas, en nuestros, como se llaman los beneficiarios del programa, vemos que las personas pueden acceder a este derecho humano al que tenemos todos, que es un acceso a un trabajo digno y formal. La informalidad en nuestro país, como existe en otros, la corrupción tanto en lo público como en lo privado, son dos problemas, dos temas tan enquistados en la cultura, en la sociedad, en las instituciones, que hoy también ha sido un reclamo que ha hecho también que estos jóvenes que han salido a la calle hace poco en nuestro país eh, estén cansados, estén eh, muy con mucho reclamo, con mucha cólera, que se esté viviendo una situación así en el país, pues eso ha llevado, creo yo, a que quizá por mi trabajo cercano con la juventud a través de la docencia universitaria, a reafirmar que estas generaciones, que a muchos de ellos ahora le dicen la generación del bicentenario, porque el próximo año el Perú cumple 200 años de lo que fue su independencia. Pero muchos de estos jóvenes, hablando con ellos, me dicen, no nos gusta que nos digan los jóvenes del bicentenario. Si bien es cierto, nosotros, bueno, hemos salido este año como que a la luz con todas estas marchas y protestas sociales, pero esto ya lo veníamos haciendo y diciendo hace tiempo, sino que no nos daban el espacio o la cabida del mismo, ¿no? Entonces creo yo que la complejidad que hoy en día ofrece el tema de lo público y lo privado nos lleva a retos. O sea, no es de que veamos la foto y sigamos estáticos mirándola, que ello pase, no. Es un momento donde todos estamos reinventando esquemas, modelos, perspectivas personales, institucionales, pero un reimaginarse de mirando a qué, mirando, como creo también se ha estado ya diciendo más temprano, a un modelo más sostenible, pero muchas veces también se deja ahí nomás lo sostenible. Pero la pregunta siguiente que siempre yo también hago es, ¿sostenible de qué? Porque también hay cosas negativas, como hablábamos de la corrupción, que ha sido sostenible y en el tiempo y en los años y no lo queremos. Entonces, ¿sostenible de qué?
Entonces, la respuesta que siempre cierro con eso de la parte de sostenibilidad, que es sostenible para que toda persona tenga acceso con igualdad de sus derechos humanos. Por eso también a la fecha en nuestro país se está trabajando el el plan de acción de derechos humanos y empresa, que es muy importante. Ustedes en Chile lo tienen, hay un trabajo muy cercano que hace nuestro Ministerio de Justicia peruano con el gobierno de Chile para el tema de asesorías técnicas. Participo yo en el plan de acción, por eso que lo conozco mucho, y ahí, por ejemplo, es un espacio multiactor, donde estamos el Estado, la empresa, los gremios más importantes del Perú, están representados ahí, la sociedad civil, la academia, la ONG. Entonces, es un espacio de diálogo diverso sobre muchos temas, pero que el objetivo va a ser el poder aprobar este plan de acción donde sí o sí vamos a poder medir, vamos a poder tener un lenguaje común, tanto el sector empresarial, el sector privado, con el sector público, de cómo juntos tenemos que construir esta palabra tan utilizada en todas las disciplinas y en todo momento, que es la sostenibilidad, pero la sostenibilidad ambiental, social, económica con igualdad, sin inequidad. Entonces, eh, pues hablar de esta cohesión de lo público y lo privado tiene también el componente, creo yo, de la confianza, el componente de tener también reglas claras bajo qué estándares nos vamos a relacionar uno con el otro. Y pues en este momento en el que nos encontramos en el Perú, todavía no es fácil armar esos espacios por también esta coyuntura política de transición en la que nos encontramos y todavía por muchos reclamos sociales que se están dando. Ayer, hoy día, tenemos todavía reclamos del sector agroexportador a través de los trabajadores que a su vez están levantando la voz por el tema del régimen laboral agrario que ellos tienen. Ha habido respuestas del sector empresarial, del Estado. Es un tema sensible, pero que toca siempre el tema del trabajo y la promoción del empleo. En, en esta temática también de promover el trabajo y promoción del empleo, no podemos dejar de lado que quienes se han visto lamentablemente más afectados en la pérdida de sus trabajos o el poco acceso a oportunidades de empleo, siempre encontramos mujeres, personas con discapacidad y los jóvenes. Los jóvenes que tienen o desean tener su primer empleo, pero quieren también tener un primer empleo digno, quieren tener un primer empleo formal, pues, y las mujeres, y decíamos las personas con discapacidad, grupos con vulnerabilidad de muchos años en nuestro país, donde todavía no hemos resuelto en el Estado el cómo poder abordar con mayor decisión al mismo. Estamos el próximo año, como decíamos, ingresando al año del Bicentenario, 200 años. Se han logrado muchas cosas, pero falta todavía, hay una agenda muy larga que nos hace con mayor razón más responsables en el caso de los funcionarios públicos, que nuestra tarea es servir, pero yo le agrego siempre el tema de servir, pero con creatividad, con innovación y con decisión. Muchas veces escuchamos también que a veces los funcionarios públicos tenemos mucho miedo antes de firmar, que no queremos decidir, porque si no después nos llegan temas de control interno, en fin, pero depende, ¿no? Si es que es tu, o sea, creo yo que si es que uno es funcionario público y estás en ese rol, es para que, y en dirección, en un cargo de dirección, es para que decidas. Y si tienes que decidir, pues tienes, claro, que tienes que ver que estás dentro de lo legal, es tu misión hacer ello, y vamos, para eso estás. Y si no, mejor das un paso al costado. Si hay temor de decidir y de defender las políticas públicas y el contexto y la realidad
que implica tu decisión de hacer o de no hacer, porque le estás cambiando la vida a la gente si es que las capacitas, si es que haces esa gestión que muchas veces desde lo público no es a veces común encontrar que se gestione rápido las cosas, o que haya creatividad o no haya temor de buscar al privado para poder armar cosas juntos. Yo en mi experiencia y de todo el equipo, porque no lo podría hacer yo si no tuviera un equipo dentro del Plan Impulsa Perú con más de 100 personas convencidas y que con el tiempo todos hemos juntos también aprendido de poder conversar y dialogar con el privado, que tiene determinados términos, tiempos, tópicos que quieren siempre que se aborden en la mesa, temas del compliance, temas de cómo sus formas de contratación, que son distintas a lo público, pueden compatibilizarse. El tema de los presupuestos, el presupuesto público se maneja diferente que el presupuesto de orden privado, y a partir de allí empezar a conversar de temas que son comunes. Quizá los métodos de manejo son distintos, pero ahí es nuestra responsabilidad de aprender uno del otro. Porque si el objetivo es llegar a generar empleo para personas, por ejemplo, con discapacidad, para tener mayor grupo de mujeres víctimas de violencia que le podemos brindar oportunidades para acceder a un trabajo digno en el sector empresarial, pues creo que es nuestra responsabilidad buscar los cómo, hacer los diálogos y mesas necesarios, y en la práctica hemos visto que eso definitivamente siempre funciona. La complejidad, además, también, que era un tema que nos señalaban, la complejidad que tiene hoy en día la problemática de empleo en nuestro país, se ha venido a abordar también con las brechas que existen entre una persona en la población respecto a sus capacitaciones y conocimientos en el manejo de las herramientas digitales. Es un tema también que hoy en día seguramente en muchos países se está viendo, y más aún los grupos vulnerables o las personas que no siempre han tenido la oportunidad de un acceso a una educación primaria, secundaria, de calidad, pues han tenido poco conocimiento del mismo. Entonces ahora que por el tema de la pandemia no han habido capacitaciones de orden presencial como eran antes, sino todo ahora lo hacemos virtual, ha sido también un enfrentar y cómo hacemos que nuestros grupos, a los que siempre atendemos, acercarlos a todos estos conocimientos de herramientas digitales. Nosotros mismos también como Estado, como gobierno, tener que cambiar no solo las directivas, sino que empaparnos de metodologías que le sean a estos grupos con vulnerabilidad más fácil de acceder, ver el número de horas, los tiempos en los cuales ellos puedan aprender más fácil y hasta qué punto, qué perfiles para poder capacitarlos y ellos obtengan empleo son los más viables dentro de estas circunstancias, ¿no? Así que sí, la problemática de generación de empleo se ha agudizado, pero no por ello hemos quedado en ello, sino que a su vez también en alianza con el sector privado hemos podido lograr el que por trabajos que ellos ya venían haciendo de muchos años, por trabajos que a veces le llaman de responsabilidad social, o temas que ellos ya tenían de cursos que normalmente lo ponían como un servicio como con una contraprestación al sector público o al mismo sector privado. En esta oportunidad han liberado muchos de esos cursos, muchos de esos contenidos, materiales, que nos ha permitido también dentro del Estado, dentro del gobierno, tener también materiales, personas que puedan también abarcar a muchas más personas de las que normalmente pudiéramos nosotros con siempre presupuestos reducidos frente a la necesidad que tenemos al frente, haber podido coberturar a todos ellos en temas de capacitación. Entonces,
tenemos, por un lado, la problemática de la generación de empleo, por otro lado, tenemos el espacio de buscar estas alianzas públicas-privadas, pero con el reto de que ello también sea con creatividad y con propósito de querer con esta manera creativa, pero siempre buscando que sea acorde a derecho, porque somos finalmente el Estado y todo tiene que estar regulado, porque así debe ser, manejamos presupuestos públicos, llegar al objetivo, que es brindarle el trabajo y el derecho a toda persona de una oportunidad laboral digna y formal. Eh, la corrupción también para nosotros siempre ha sido un tema que hemos debido tener normativa, cuidado, en razón a que al ser un programa que manejamos presupuestos importantes para poder capacitar a muchas de estas personas, tenemos que hacer contratos a través de, bueno, diferentes concursos públicos, etcétera, pero finalmente manejamos presupuestos donde pues tenemos que buscar y permanentemente ver los espacios que podrían generar algún tema de corrupción para inmediatamente cerrar, prevenir, estar supervisando, fiscalizando que el mismo no ocurra. Así que los problemas tanto han venido desde afuera como también siempre hacia adentro los retos de nosotros mismos mejorar para poder servir mejor. A su vez también, hoy en día vemos que los jóvenes, esta generación que van a ser, aunque bueno, no les gusta a muchos de ellos, llamados los jóvenes del Bicentenario aquí en el Perú, yo tengo mucha confianza en esta juventud y en las que van a venir, porque incluso la manera de cómo entender la política es muy diferente a mi generación aquí en el Perú, o la manera de cómo gestar, cómo dirigir una empresa también es muy diferente. En el Perú se ha aprobado hace, puede ser 15 días, una, una ley que regula las empresas B, las empresas sociales, que ustedes ahí en Chile conocen muy bien, que tiene todo este sistema B. Recién en el Perú se ha aprobado, porque siempre teníamos a las empresas que están totalmente reguladas, hay años de años con esa experiencia de las empresas que normalmente conocemos con una finalidad estrictamente económica en su objeto social y punto. Ahora se abre un nuevo espacio donde ya en la práctica habían empresas sociales en el Perú. ¿Y quién lidera esas empresas sociales en el Perú? Gente joven, gente que tiene sus 25, 26, 30 años, porque están justamente en todo estar muy sensibles al tema ambiental, al tema social, y pues veían que quieren también hacer empresa, pero el marco legal en el Perú no les permitía. Hace 2 semanas, ahora ya lo pueden hacer. Entonces, hay un cambio. Muchos jóvenes ingresando al tema de levantar su voz, muchos han tenido su primera experiencia como una práctica política, el haber salido a la calle, lo que marca una experiencia, más aún siendo ellos jóvenes a veces de 18, 19, 20 años, ese tipo de experiencias de salir a la calle te marcan para toda la vida y querer involucrarse con mayor decisión, quizá en alguna agrupación política o de repente eh, alguna, eh, algún tipo de manifestación al respecto. El tema a su vez también como les decía, estos jóvenes con muchas ganas de hacer cosas a través de lo que puede ser gestionar una organización como es una empresa, pero con estas connotaciones sociales como son las empresas, las llamadas empresas B. Y a su vez también en el tema de orden ambiental, ya desde varios años atrás, antes de la pandemia, se ha estado trabajando muy fuerte en el Perú desde los colegios sobre todo, porque este es un tema que había que evangelizar, el cuidado del medio ambiente, qué implicaba las energías renovables, cómo ayudar en el tema de gestionar los residuos sólidos o los residuos electrónicos, etcétera.
Pero bueno, con la pandemia sí se denota que se ha parado definitivamente este año mucho este trabajo de orden ambiental que se había hecho bastante años anteriores, unos 6, 7 años antes de iniciar este año la pandemia. Se había avanzado fuertemente en Lima, en regiones, había mucha presencia del Ministerio de Ambiente en esta etapa de evangelizar y desde los colegios. Pero bueno, este año se ha parado un poco este tema, pero creo que ahora que estamos, por lo menos en el Perú, ya terminando el año, ya estamos en la fase 4 hace varios, como 3 meses atrás, ya hay una actividad al 100%, muy pocas actividades económicas todavía siguen cerradas, muy pocas, la gran mayoría ya han abierto. Nuevamente creo tenemos que refrescar a las personas, a las instituciones, todo esto que se había avanzado para que nuevamente se ponga en práctica, ¿no? A veces en este tema de orden económico se suele, quizá por algunas organizaciones, dejar de lado estas actividades o medidas que son de cuidado inmediato y de largo plazo por las implicancias que ellos tienen, como el tema de orden ambiental, digamos, por la premura que tienen de avanzar en el día a día, pero creo que todos tenemos este llamado de avanzar nuevamente con sostenibilidad, y esta sostenibilidad también de cuidar el ambiente, que finalmente va a caer y va a revertir en la salud y la vida de cada uno de nosotros, desde ya, ¿no? Ponerlo nuevamente en la mesa. Y bueno, un poco nos habían también señalado, si ya estamos un tanto en el tiempo que nos habían brindado, qué podríamos nosotros mencionar como un mensaje para las personas que nos estaban escuchando y sobre todo entiendo que hay muchos jóvenes atrás de estas pantallas y muchos de estos jóvenes, ya sea de Perú o de diferentes países de Latinoamérica, yo lo que les diría a jóvenes es, primero, no pierdan esa fuerza que están demostrando en actos de decir lo que ustedes opinan. Creo yo también, diciéndole a estos jóvenes en el Perú del Bicentenario, como los países de toda América Latina, el que no perdamos nunca nuestra creatividad, nuestra mirada de sorprendernos, de aprender, y de demostrar en lo que nos guste, en lo que nos apasione, siempre buscar hacer el bien, servir, y siempre todos tenemos esa capacidad, y eso puedes hacerlo desde donde estás, lo público, lo privado, una ONG, desde tu universidad, absolutamente todos. Podemos ser siempre personas, primero, buscando con ética, con valores, con honradez lo que estamos haciendo, y a partir de ahí, si como el cuerpo te da, la mente te da, adelante, tienes que barrer y aprovechar al contrario la juventud que tienen nuestros jóvenes de América Latina para ser mucho más grande en nuestros países y no tener pues ahora que felizmente las redes y estas pantallas nos ayudan mucho a comunicarnos, empezar a generar no lugares estancos, que definitivamente estamos integrados, pero que ahora sea muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Al toque encontramos una llamada, encontramos un video a través de Zoom, estos espacios de diálogo, y pues podemos intercambiar muchas cosas buenas que han sucedido en otros países y traerlas y replicarlas, y por qué no también mejorarlas. Esa es la idea. Perfecto, Roxana, todo buenísimo, maravilloso, siempre el espíritu que aportas. Y bueno, acá tengo dos puntos que anoté y que me parecen relevantes. Primero, si nosotros los chilenos, y lo digo porque aquí para estar en este Go Summit hay que ser valiente, ¿ya? Y hay que ser autocrítico. Si nosotros los chilenos fuéramos tan sostenibles como nos planteamos, jamás hubiésemos tenido un estallido social, ¿ya? Entonces, ahí hay un punto interesantísimo. Nosotros tuvimos el primer estallido social de nuestra historia. Es porque algo estaba extremadamente mal. O sea, por mucho que hayan empresas B, por mucho que nosotros tengamos un montón de algoritmos y que estén funcionando en la apariencia, en el fondo estábamos en realidad corrompidos en realidad en todos los sentidos, en la amplitud del concepto de corrupción.
Entonces, ahí hay un punto importante que debemos aprender en Latinoamérica y llevarlo. ¿Y por qué te llevo a esta pregunta? Porque yo creo que modestamente tú, Rosana, no mencionaste lo mejor que tienes. Y yo lo sé, yo sé que no lo mencionaste por modestia, que es la capacidad sensorial de tener innovación abierta, de escuchar a la gente, de nutrirte de la gente. Nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a ti como red, como también como plataforma a brillar y ser escuchado sin mediar una ley del lobby, sin mediar una burocracia, sino que simplemente ser escuchado, porque en realidad proyectábamos alguna clase de inquietud o de valor. Creo que hago el gran llamado a partir de esta ponencia a que tengan contacto con nosotros y que se contacten con Rosana directamente a Perú y van a creerme absolutamente lo que estoy planteando. Existe un espacio en el gobierno de Perú por intermedio de Impulsa Perú que está liderado por Rosana y que realmente se relaciona abiertamente en términos de innovación. Escucha, busca la innovación afuera, en la sociedad civil. Entonces quiero rescatar ese punto muy valioso de la experiencia que hemos tenido contigo, Rosana. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por esas lindas palabras. Y la verdad que sí, un poco contándole a todos los amigos que están aquí, cómo nos hemos conocido. Y lo que dice Juan Pablo en el sentido de, yo decía en mi ponencia al inicio, ¿no? Yo qué soy funcionaria pública y una funcionaria pública en cualquier país del mundo, su primera labor es servir. Para servir, uno también tiene que aprender y uno tiene que escuchar mucho. Y cuando Juan Pablo tuve la oportunidad de escucharlo en unas ponencias en una universidad acá en Lima, yo veía que había atrás de esas ideas, no lo conocía, pero escuchaba que había mucha honestidad de querer hacer cosas, que tenía experiencia que estaba recogiendo de muchos países y que tenía también ganas que en el Perú hubieran personas, instituciones, quien pudiera unirse a estas redes de compartir y ser abiertos. Entonces, en ese escucharlo, verlo, qué es lo que él quiere transmitir, qué es lo que él quiere contactar y hacer en nuestros diferentes países y qué es bueno y qué es cierto, es transparente, busca algo que a la sociedad y desde el Estado podemos también sumar en ese esfuerzo, a eso hay que ir. Entonces, tuve totalmente la apertura con mi equipo, 2, 3 personas de Impulsa Perú, de reunirnos en las oficinas, conocernos, hablar cuál es el objetivo, y ahí empezó a afianzarse un poco más estas relaciones con Brillar, conocer de Juan Pablo y de estas ideas que tenía en ese rato y que ahora, miren, estamos coordinando. Entonces, yo creo que siempre hay que estar abiertos a escuchar, sea incluso que uno escuche críticas también, mientras sean dadas con respeto y con altura entre las partes, también hay que escuchar críticas. No tiene uno que solamente abrir la puerta para escuchar aplausos, premios, qué bien hacen. No, 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 no. Al contrario, ¿no? Y uno con humildad de cantar esas críticas. Si van a ayudar, bienvenidas son. Si son hechas a veces desde otra esquina, se dejan pasar. Pero creo que parte del servicio es manejarlo con humildad y esa humildad te lleva a escuchar al ciudadano sobre todo. En este caso, Juan Pablo, claro, no es un ciudadano peruano a quien primero yo me debo, por supuesto, pero es un joven, ¿no? Es un joven que nos trae muchas ideas que suma a justamente lo que también nosotros queremos hacer con nuestras personas, de nuestros diferentes ciudadanos peruanos a los que atendemos, ¿no? Y, por ejemplo, haber escuchado hace un ratito al funcionario de Bogotá me da muchas ideas que yo a su vez transmitiré con mi equipo y eso va a redundar finalmente en trabajos creativos, nuevas maneras de entender que podemos también de los documentos que permanentemente nos piden opinión o trabajamos. Y todo eso gracias a este espacio que nos está generando el Go Summit de este año, justamente por lo que decía Juan Pablo, de abrir, de tener estos espacios de diálogo y de mucho escucharnos.
Muy bien, Rosana, felices de tu ponencia, te damos las gracias en nombre de todo el equipo, yo creo que en nombre de todo de todas las personas que te van a escuchar durante el 2021, porque recordemos que esta grabación va a ser parte de un documental que se va a distribuir por toda Latinoamérica, entonces nos estamos jugando el cuello, no solo hoy día, sino que nos estamos jugando el cuello todo el año. Así que fantástico, te doy las gracias en nombre de todos nosotros. A Y bueno, ustedes, por seguimos favor. adelante trabajando junto a Impulsa Perú. Muchas gracias, Pilar. Gracias, gracias a todos. Muy buen día, mil Gracias. gracias. Un abrazo.